Ah, ya, Buenísimo. listo. Entonces, ahora Ok, sí. ahora sí. Voy a compartir pantalla. Y vamos para acá. Y iniciar acá. Y buenísimo. Entonces, ajá. Eh, Quedan dos clases. Bueno, la última que vieron y la que viene, que es de bonos. Pero bueno, como se supone que la clase vamos a tener una dinámica un poquito distinta con un par de invitados que van a estar hablando un pelo más de su experiencia con bonos, más allá de la teoría por detrás. Entonces, vamos a utilizar esta preparadoría para hablar un poco de la teoría, además de revisar los ejercicios. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un bono? O sea, o qué es renta fija en términos generales, ¿no? De repente puede ser un poco repetitivo al principio, pero es mejor dejar todo claro desde el inicio. Bueno, básicamente renta fija o bono puede ser o sea, un emisor corporativo, puede ser un privado, pero en general que emite deuda, o sea, emite un papel de deuda que le vende a otra persona con la promesa de pagarle X cantidad de dinero en X cantidad de tiempo y puede o no darle cupones o intereses en el interín. O sea, te endeudas, no sé, por $10.000 y dices, mira, dentro de 5 años te pago esos $10.000 y una vez al año te voy a estar pagando, no sé, $1.000 o $500. Entonces, esa es la estructura más básica de cómo funciona un bono y ya ahí se complica un poco más. Pero bueno, repasando otras definiciones importantes, pues el cupón son básicamente los intereses que te pagan por tener esa deuda, por comprarla. El principal es la cantidad que a ti te van a devolver cuando venza el bono. O sea, le podemos decir principal, le podemos decir nominal, le podemos decir valor facial también o valor par del bono. Ahí veo que escriben, pero buenas tardes, tengo disculpas. Chévere. Luego tenemos la tasa del cupón. O sea, que no necesariamente es lo mismo que el cupón, pues, o sea, el cupón es como tal la cantidad de dinero que vas a estar recibiendo tú como comprador de ese bono y la tasa del cupón, pues, es simplemente medido como porcentaje, pero es básicamente la cantidad de dinero que te van a estar pagando entre el valor nominal o facial o par que te van a pagar al final de todo esto. Y como les comentaba la primera vez que estuvimos conversando, al final tanto bonos como acciones, como proyectos financieros y cualquier cosa que tú quieras valorar, se termina valorando de una forma bastante similar, que es trayendo los flujos de caja relevantes del proyecto o de lo que estés valorando a valor presente. Entonces por acá abajo les dejo la fórmula que nos dice que el precio de un bono debería ser, o al menos en la teoría, la sumatoria de todos los cupones descontados a valor presente, o sea, cupón entre 1 más Y a la T, siendo Y aquí, o sea, la tasa de descuento, evidentemente, pero que en el caso de los bonos llamamos el yield, y a eso le sumamos el valor par, ¿no? El valor nominal, que es lo que te van a devolver al final de tu inversión. Algunos otros conceptos relevantes, bueno, me puse cupón dos veces, pero bueno, el maturity o el vencimiento es cuando vence ese bono. Generalmente cuando tú emites un bono, a menos que sea un bono perpetuo, que ya cada vez hay menos, creo que incluso perpetuos literalmente que nunca, o sea, que sean infinitos, creo que no van a quedar. Ahora nos referimos a perpetuos, a los que son full a largo plazo, porque hay bonos todavía que vencen dentro de 100, 150 años, pero en general los bonos... una de las características cuando los compras y ves el documento del bono, te dice, mira, este bono vence, no sé, el 30 de abril del 2038. Entonces, a eso nos referimos con maturity o vencimiento. Tenemos también el current yield. El current yield difiere un poco, vamos a empezar mejor por el yield to maturity que tiene como más lógica. El yield to maturity es el rendimiento que tú vas a estar percibiendo por esa inversión si mantienes esa compra del bono hasta que venza. O sea, si tú compras un bono que vence dentro de 5 años, lo compras hoy y lo mantienes por esos 5 años, el rendimiento teórico que vas a estar recibiendo anualmente es el yield to maturity, ¿no? No sé si eso queda claro porque es medio abstracto. Además de eso, tenemos el current yield, que no es más que el cupón dividido entre el precio que estás comprando el bono, ¿no? Aquí ya, o sea, empieza a diferir un poco el yield to maturity. El yield to maturity, o sea, como les digo, lo relevante es que tú asumes que vas a mantener ese bono hasta que vence. El current yield lo pueden ver más como el rendimiento efectivo que tú estás percibiendo anualmente por esa compra. Igual si no queda claro, ahorita que en Excel con números creo que queda un poquito más sencillo de entender, pero
al final este current yield no toma en cuenta un factor bastante relevante del yield to maturity, que es que con el yield to maturity tú asumes que vas a estar reinvirtiendo esos cupones dentro de ese mismo bono o dentro de una inversión con las mismas características. O sea, si tú en el primer año cobraste un cupón del 6%, el Yield to Maturity asume que tú reinviertes para el segundo año ese cupón. Entonces, como tienes intereses que se componen entre sí, tu rendimiento tendería a crecer. El Current Yield no pasa eso. El Current Yield es algo más para, o por lo menos como lo uso yo en el trabajo, es para discernir entre distintos bonos cuando quieres aumentar el flujo de caja de tu portafolio. Una cosa súper relevante acá es la relación que tienen los precios de los bonos con con los rendimientos o con los yields, ¿no? Aquí queda bastante bien explicado en esta increíble gráfica a mano izquierda, y es que a medida que los precios del bono disminuyen, el yield aumenta. Y lo contrario también ocurre. Un bono que tenga un precio más alto va a tener un rendimiento o un yield menor. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto, o sea, le podemos dar explicación de distintas maneras, ¿no? La primera es la matemática. El yield, que es el rendimiento, nos acordamos que en el caso de los bonos es la R, la tasa a la que vamos a estar descontando. Y bueno, si al final tú tienes una división y el número que tienes abajo de la división aumenta, pues el resultado disminuye, ¿no? Una relación matemática bastante simple, y lo opuesto también pasa. Si este número total se hace más pequeño, pues tu valor presente aumenta. Luego tenemos la otra explicación que es como un poquito más teórica o un poquito más financiera, y es que la tasa a la que tú estás descontando o ese yield al que tú estás descontando no es, o sea, la formación de esa información o de ese rendimiento viene por tu calidad crediticia, viene por cómo te comparas tú con tus peers, viene por cómo está el país en el que estás emitiendo, porque todo eso termina afectando qué tan riesgoso eres o qué tan riesgoso te percibe el mercado. Entonces, si tú tienes una calidad crediticia X, y en ese grupo de peers o de comparables o de empresas que se comportan como tú, ellos están pagando un rendimiento por sus bonos del 6%, y de repente, y tú estás en ese grupo del 6%, pero de repente todos tus peers empiezan a pagar más, empiezan a pagar 7%, 1% más que tú, pues para que tus bonos se sigan manteniendo atractivos o siga teniendo lógica y coherencia y seguir siendo un comparable, tu precio tiene que disminuir para que tú te hagas más atractivo frente a los inversionistas. No sé si esto quedó claro, porque también es un pelo abstracto, pero en cualquier momento ahí me interrumpen, que hoy tengo un solo monitor, entonces no puedo ver el chat tan sencillo. Y bueno, también algo bastante relevante acá es el tema del spread de crédito. El spread de crédito es una medida que nos permite obtener bastante información del bono y sobre todo discernir sobre en el momento que vamos a estar invirtiendo, de repente cuál bono te conviene más que el otro. Básicamente, esto lo que nos está diciendo es cuánto está pagando un bono por encima de, aquí ponemos benchmark rate, porque puede ser en principio cualquier tasa libre de riesgo, pero lo normal es que sea sobre la tasa de riesgo estadounidense, que son los treasury o los bonos del tesoro. Entonces, básicamente, y se mide en basic points, ¿no? En puntos básicos. Por ejemplo, si el rendimiento del Treasury a 5 años es de 5% y tú tienes un bono o quieres emitir un bono dentro de 5 años también y estás pagando 6%, decimos que tu spread crediticio es de 1%, o sea, 6 menos 5, o de 100 basis points, que es lo mismo que 1%. Entonces, este spread de crédito obedece, como les estaba comentando, a distintas razones. No es algo, o sea, es algo sencillo de calcular porque termina siendo solo una resta, pero es algo difícil de estimar si no tienes el yield del bono y el benchmark que vayas a utilizar, porque la información que contiene es súper diversa. O sea, aquí se supone que se está reflejando cómo el mercado está viendo de posible que tú tengas flujos de caja positivo. O si tus flujos de caja se están viendo deteriorados por X o Y razón, se ha reflejado ahí. Si el país en el que estás emitiendo se hace más riesgoso, o si el país como tal hace default, tú te haces ahí, Carlos, te doy la mano. Sí,
Una pregunta, ¿ese bond yield del credit spread el del cupón o es la tasa de descuento que estás utilizando? Es la tasa de descuento, que es el yield to maturity. El yield to maturity, ok. Da, Ujú, gracias. los dos, sí. Y bueno, eso, el credit spread resume bastante información, es bastante útil, es algo que también, por ejemplo, yo uso bastante en el trabajo porque al final el mercado tiene probablemente más información que tú y si los spreads crediticios están subiendo es por algo y si están bajando es por algo. Y esto nos permite inferir bastante información sobre el potencial bono que queramos comprar. Pero bueno, definiendo estas cositas, pasamos adelante a otra de las relaciones bastante relevantes acá y es la tendencia que tienen los bonos, o perdón, cómo los bonos, el precio de los bonos tiende a 100 manteniendo todo lo demás constante, ¿no? Ceteris paribus. Si tú tienes hoy un bono que cotiza 85% y vence dentro de 25 años, tú esperarías que poco a poco ese precio se vaya acercando al 100%. ¿Por qué? Pues bueno, o sea, al momento de vencer, a ti te van a pagar es el 100% de ese bono, te van a pagar el nominal. Entonces, puede que tengas un bono de descuento, puede que tengas un bono a prima, o sea, descuentos por debajo de 100, primas por encima de 100, pero independientemente de cómo lo estás comprando, con el paso del tiempo tenderá a acercarse al 100%. Si alguno no entiende también cómo, o sea, de repente eso no lo conversamos, pero cómo funciona el tema de los precios de los bonos, lo normal es que se midan en porcentaje. O sea, tú, como les estaba diciendo, puedes comprar un bono a 85%, puedes comprar un bono a 90%. Y ese porcentaje lo que te dice es el valor que tú estás pagando hoy respecto al nominal que te van a pagar en el futuro. O sea, si tú de repente vas a comprar mil, un papel que tiene un nominal de $1.000, que en 5 años te van a pagar $1.000 y estás pagando 90% hoy, significa que realmente estás pagando $900, porque bueno, 1.000 por 90% da 900 dólares. Entonces, así funciona el tema de los precios. De repente, en algunos libros o en algunos ejemplos que puedan conseguir, no se los dan en porcentaje y no te dicen eso, el 90%, sino que uno te dan los $900. Pero bueno, ya sabemos que al final es una cuenta sencilla que podemos convertir y por lo menos yo prefiero trabajar siempre en porcentaje. Una de las cosas más relevantes acá, por el tema de los yields que les estaba comentando, que esos yields vienen compuestos por distintas cosas, y una de las cosas por las que vienen compuestos los yields son las tasas de interés. Al final, Estados Unidos es no solo el mercado financiero en términos generales más relevante del mundo, sino que el mercado de bonos es, dentro de los mercados financieros, uno de los más relevantes también. Y en verdad no tengo el porcentaje, pero la inmensa mayoría de las emisiones que se hacen a nivel mundial son en dólares. Entonces, al ser en dólares, Estados Unidos, nos fijamos en lo que dice la Fed, ¿no? Que es la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que Héctor, está. Ajá, En la lámina anterior, perdona, una consulta. ¿Puedes volver un adelante. momentito a la lámina anterior? Sí. ¿Qué quiere decir el pie de la gráfica que dice yield up to maturity al 8%? La media. Sea, en este ejemplo, pues son dos bonos que te terminan rindiendo, o sea, tienen ese yield to maturity, ese rendimiento efectivo de 8% y te ilustran que puedes alcanzar un mismo 8% con dos bonos que se comporten completamente distintos. Tienes un bono que te paga un cupón del 12%, que cotiza por encima de par, o sea, que está caro, está en 140, 145, no sé, y tienes un bono con cupón del 4% que cotiza 60. Y a pesar de que son bonos con precios súper distintos y cupones súper distintos, al final te están rindiendo lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias. Buenísimo. Entonces, al final, una de las variables más relevantes con el tema de bonos son las tasas de interés que dicta la Reserva Federal o el Banco Central del país del bono que quisiésemos evaluar, pero como les digo, generalmente va a ser Estados Unidos. Y acá es una gráfica de cómo se han comportado las tasas en los últimos, ¿cuánto es eso? 35 años. Entonces, si de repente no están muy pendientes de este tipo de cosas, pues bueno, luego de la pandemia, Estados Unidos empezó a imprimir un montón de dinero, aumentó la inflación y las tasas de interés son
una de las principales o quizás la principal herramienta de política monetaria que tienen los bancos centrales para estimular la economía y para pelear contra la inflación. Entonces, bueno, estaba subiendo la inflación y Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, dijo, mira, tenemos que aumentar las tasas para acabar con la inflación y pasaron de estar las tasas prácticamente en cero, o sea, todos estos años cercanos al 2020, a 5,50 creo que fue lo más alto que llegaron. Entonces, bueno, después de eso, creo que fue en noviembre del año pasado, o antes, ¿no? Empezaron a recortar las tasas, porque, bueno, en principio el discurso es que ya la inflación estaba controlada, pero el punto de todo esto es que lo que haga la Reserva Federal con las tasas de interés va a impactar directamente en los bonos y en los portafolios de bonos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, es una de las variables más importantes para determinar el yield. Entonces, si la Reserva Federal te sube las tasas de interés, pues tu R empieza a subir y tu precio empieza a caer. Y lo contrario, ahora que la Fed está recortando desde hace varios meses para acá, esta R se empieza a hacer más pequeña y tu precio debería estar subiendo. Otra de las nociones, si no queda claro algo, de nuevo, me interrumpen con toda la confianza del mundo. Otra de las nociones que hay que tener, o bueno, es bastante interesante, pienso yo, es cómo se comporta el yield curve, ¿no? La curva de rendimientos. Puedes hacer una curva de rendimientos para cualquier empresa, pero generalmente cuando nos referimos a yield curve o curva de rendimientos, estamos hablando de la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en términos generales o en una economía sana, o lo que sería de esperar, es que se comporte como la gráfica que está a mano izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gobierno de Estados Unidos quiere emitir bonos a corto plazo, por ejemplo, un año, debería pagar un rendimiento X, pero que si quiere emitir bonos a 30 años, debería pagar un rendimiento más alto. ¿Y por qué? Si al final es el mismo emisor y en principio la calidad crediticia es la misma y no cambia, y eso recordando que el yield obedece a qué tan riesgoso te perciben. Y es que cuando estamos hablando ya de estas emisiones en distintas temporalidades, pues el tiempo afecta. Al final de cuentas, tú estás invirtiendo, en el caso específico del gobierno de Estados Unidos, si estás comprando a corto plazo, un papel que tiene por detrás un gobierno con ciertas características, pero dentro de 30 años tú no sabes qué va a pasar. Entonces, esa incertidumbre se supone que debería añadir riesgo a esa inversión, entonces por eso el mercado exige un rendimiento más alto mientras más pase el tiempo. Eso es lo que debería ser lo normal y es como lo entre comillas sano. Lo que no es normal y que sería un red flag, ¿no? O un motivo de alerta es cuando esta curva se invierte, cuando los rendimientos a corto plazo están más altos que los que están a largo plazo. ¿Y por qué? Pues básicamente esto nos permite deducir cómo se siente el mercado respecto a la economía de tu país, ¿no? Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, si tú tienes una curva que está invertida, significa que probablemente estás esperando un crecimiento más bajo, más moderado o incluso una recesión a largo plazo. Porque al final otra de las variables que influyen en el rendimiento que te exiges es el crecimiento económico. Entonces, cuando vemos esta curva de rendimientos invertida, pues es motivo de alerta. Incluso, creo que fue en el 86, un economista canadiense que se llama Campbell Harvey hizo una tesis doctoral de cómo se comportaba la inversión de esta curva frente a las recesiones. Y bueno, entonces quedó como el principal indicador en la economía estadounidense y a nivel global para ver si viene o no viene una recesión. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es justamente ese spread, ¿no? Esa diferencia entre bonos a corto plazo y bonos a largo plazo. Cuando estamos por encima del cero, o sea que tenemos un spread positivo, se supone que tenemos una curva de rendimientos que tiene una pendiente positiva, como la que les dije que es sana. Y cuando la curva baja por cero, que se hace negativa, pues tenemos una curva invertida. Entonces ahí vemos que prácticamente cada vez que con algunas excepciones, pero casi todas las veces que se ha invertido o que esto baja de cero, después viene una recesión, que es el área que está en gris. Entonces vemos aquí en el 75 tuvieron varios trimestres con curvas invertidas y después vino una recesión. Y así sucesivamente. Incluso en la época del COVID en el 2020 pasó lo mismo. Y a raíz de esto, en verdad, ha surgido bastante debate sobre qué está pasando ahorita, porque la curva de rendimiento de Estados Unidos está invertida desde hace bastante tiempo y en principio no ha habido recesión.
Ya, por ejemplo, el último dato del PIB de Estados Unidos que salió hace una semana, hace 2 semanas, salió negativo, entonces si vuelve otro trimestre negativo estaríamos en recesión y el indicador volvería a tener, o volvería a tener validez, pero estamos en una época un poquito distinta porque en principio estamos en la excepción de la norma de los últimos 50 años, 60 años. Francisco, Ah, sí, eso está actualizado al día de hoy, esta gráfica, no, porque estamos viendo, según tu explicación, uy, está pero el segundo más bajo desde los años 60, ¿no? Actualmente. o sea, ya en los últimos meses, o sea, del 2024 y el principio del 2025, se ha hecho cada vez menos negativo, ¿no? Ok, sí, pero Entonces, estuvo grave, ¿no? Peor incluso que la sí, o burbuja. sea, no estoy tan seguro que la magnitud de la inversión sea relevante. Creo que lo que es relevante es que se invierte ya. Y el hecho Ya, de que se esté desinvirtiendo, o sea, que estamos cruzando de nuevo al terreno positivo, en verdad no hace que sea menos preocupante. O sea, porque todas las veces también, cuando se ha claro. desinvertido, viene la recesión. No, Al dale, gracias. final, que no sé si me puedo meter a Bloomberg para verlo actualizado ahorita, pero bueno, después se los muestro y se los comparto. Está actualizado. Y bueno, por acá también una gráfica un poquito más evidente de cómo está eso. Esto es justamente el yield curve de la curva del Tesoro de Estados Unidos. Y vemos que, por ejemplo, en agosto del 2020, que es esta línea gris o negra que tenemos por acá, tenía una pendiente positiva, entre comillas, una curva normal. Pero ya cuando estamos viendo 2023, 25, o sea, julio 2023, abril 2025 y octubre 2023, hemos estado todo este tiempo con la curva con pendiente negativa. Lo que sí es cierto es eso que comentamos ahorita, la curva más actualizada, bueno, esto está a abril del 23, no me he descargado todavía el más reciente de estos, ya vemos cómo se empieza a ser un poquito más positiva, ¿no? O sea, estamos acá con esta pendiente negativa bastante pronunciada y ya se va normalizando cada vez más. Entonces, aparte que, bueno, el, la capacidad que tiene la Reserva Federal para controlar la curva de rendimientos es en principio bastante limitada, porque ellos solamente dictan lo que pasa a corto plazo, ¿no? Ellos solo manejan estas tasas. Cuando tú ves que la Fed, o sea, bueno, por ejemplo, que se reunieron este miércoles y dijeron que no iban a hacer cambios. Si ellos hubiesen hecho un cambio, hubiesen recortado, por ejemplo, 25 basis points o 0,25%, hubiésemos visto esto caer hacia abajo. Pero el resto de la curva no obedece tanto a lo que dicta la Fed, sino a las expectativas del mercado. Entonces, algo que hemos estado viendo recientemente es que, por ejemplo, el 10-year o el rendimiento a 10 años, que es de los más relevantes porque funciona como benchmark para, no sé, las hipotecas, para los créditos para los carros y para varias cosas más, ha venido subiendo. Entonces, cuando tienes un rendimiento de 10 años que es muy alto, pues es un signo que termina siendo bastante negativo y le pone ahí una especie de freno a la economía también. Bueno, seguimos por acá. Les comentaba también de los spreads crediticios, que es otra de eso, de las variables que son bastante relevantes. Y aquí vemos también cómo se comportan. En este caso estamos viendo investment grade, que es la línea azul. Investment grade son los bonos que tienen mayor calidad crediticia, que en principio deberían ser los menos riesgosos. Y high yield es pues la contraparte, ¿no? Todo lo que está por debajo de la triple B, o sea, que son la parte más riesgosa de la curva, que al ser más riesgoso también debería pagar más. Pero lo que vemos aquí también es, mira, en el área sombreada, que son justamente recesiones, tiende a haber un aumento considerable de estos spreads. ¿Por qué? Porque se ralentiza la economía, por ejemplo, y tú como empresa se vuelve, o a ti como empresa se te hace más difícil generar efectivo, entonces tus probabilidades de que pagues tus bonos se hacen más bajas, entonces te haces más riesgoso y aumenta el spread, y también porque suele haber un flight to quality, ¿no? Los inversionistas que están parados, por ejemplo, en high yield, que son, también les dicen bonos basura, suelen vender esos bonos e irse a algo más seguro, como o sea, lo típico que son los bonos del tesoro estadounidense. Em, ¿Y qué es esto? Yo sé Yield by Credit Rating. No, esto no es tan relevante. Lo que sí es relevante es esta parte de aquí abajo, que es cómo se comportan las calidades crediticias y
las tasas de default que tienen. Entonces aquí esto evidencia un poquito más lo que les comentaba. En principio, algo más riesgoso debería tener un rendimiento más alto y algo menos riesgoso un rendimiento más bajo. Entonces aquí dentro de estas tres categorías que son los double B, los B, los triple C, los double B en términos relativos frente a los otros dos son los menos riesgosos. Entonces tienen un rendimiento menor y a su vez tienen pues una tasa de default bastante más baja que por ejemplo los B y los triple C. Los triple C son papeles que ya están bastante cerca de entrar en default, entonces tienes ahí rendimientos súper, súper altos. Pero bueno, eso. Quería hacer énfasis en que, porque de repente no es algo que se converse mucho, ¿no? ¿Sabes? La gente habla, no sé, por ejemplo, Bitcoin, ¿sabes? Que sube, no sé, 100% en un año. Y es como cool, chévere, si sube 100% en un año, pero que no se te olvide que también puede caer 90% u 80% en un año. Entonces, no es decir que Bitcoin sea una buena o una mala inversión, pero que sin duda es más riesgosa. Y como es más riesgosa, le exige más rendimiento. Francisco. Sí, el ejemplo súper claro aquí creo que son los bonos de PDVSA, ¿no? Que eran triple C, pagaban 12%. E incluso su costo llegó a estar en 35%, 30-35%. Y creo que de hecho actualmente están en 25-30%. No, o sea, PS, o sea, sí, PS y Venezuela están ahorita como al 12, excepto los Ah, 2020, que sí están, o sea, no, los no, 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 2020. digo 12% de rendimiento, pero el costo del bono, 35%. Ya, ya, ya. No No, la o sea, tasa, sí, no la tasa, sí. sino el costo. El costo está entre 30 y 35%. Y la tasa estaba en 12. Ya, sí, no, ahorita, Estaban catalogados triple C. sí, ahorita si tú compras eso, PBS te cuesta, no sé, 12% y el rendimiento es absurdo porque, bueno, es un papel que en principio no se espera que pague y si llega a pagar y lo compraste tan barato, pues tu rendimiento es súper alto. Correcto, correcto, pero igual es, bueno, súper basura eso. Pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo para estos tipos. Ahí, ajá. Carlos Aurrecuechea. Sí, y mira, una pregunta, si fueras a valorar un bono de PDVSA, por ejemplo, con ese nivel de riesgo tan alto, tú sabes que, bueno, ajá, usando la fórmula de flujo de caja, bueno, el 12%, entonces son, bueno, lo que sea el 12% del valor nominal del bono. Pero ¿qué tasa utilizarías, qué tasa de descuento, cuál sería el yield que utilizarías para valorar un bono de PDVSA o un bono de tan riesgoso como ese? Ah, déjame compartir pantalla aquí y nos metemos rápidamente a ver cuánto rinde PBS actualmente. Pues ahí están viendo, ¿no? Sí. Mira, ya agarré eso, el PS 2024 porque fue el primero que me salió. Mira, A ver. cerrar esto aquí, porque esto no hay que mostrarlo. Esto tampoco. Y nada, o sea, PS es el 2024 está cotizando a 12,7%, o sea, esto es prácticamente nada en términos de bono. Te está pagando un spread de 4.163 basis points, que es una locura. O sea, ahorita la parte de investment grade está pagando alrededor de 90. O sea, esto te está pagando 4.000. Incluso la parte más high yield, o sea, pero que siga teniendo cierta calidad crediticia, te estará pagando 160, 190. O sea, y ellos están pagando, bueno, ellos como si fuese, pero el PS está pagando 4.100. Y el yield que te da cuando matemáticamente haces la cuenta es 45% anual. O sea, si tú compras bueno, esto es 2024, ya venció, pero en principio, si esto paga, estarías recibiendo el equivalente a 45 o 46% todos los años. Ok. Ahora, si esta es como la parte más técnica a tu pregunta. Si tú me preguntas cómo se hace en la práctica para valorar, o sea, o a nivel de tus estimaciones personales como analista, un bono que ya está en default, o sea, le tienes que asignar probabilidades de que paguen de alguna manera. O sea, y cada uno verá cómo lo estima. O sea, a principios de este año PESA subió burda y nadie sabía por qué. Y como que la lógica que se le encontró fue que, mira, Estados Unidos ha estado como que más dispuesto a levantar las sanciones a Rusia y Trump ha estado un pelo menos frontal de lo que se esperaba frente a Maduro y menos complaciente de repente con el mundo y con María Corina.
Entonces se ponderó eso como, mira, de repente las probabilidades que tienen PDVSA de pagar y que renegocien su deuda son más altas y los bonos subieron. Pero en estos casos tan específicos, es más un arte, pienso yo, que sacar cuentas matemáticas. Sí, Ok. ellos cuando más subieron fueron cuando Biden flexibilizó las sanciones. Fue el porcentaje que más subieron en años desde que entraron en default. De hecho, los bancos de inversión permitieron que los tenedores de bonos pudieran vender los bonos, o sea, los compraban. Pero fue, o sea, que aprovechó 6 meses, menos, 4 meses, algo así, y después, pum, volvieron a bloquear las compras. Si les interesa PDVSA, ahí tengo un reporte de Barclays que sacaron hace unos meses sobre eso. Si quieren se los comparto, Héctor, me escriben. yo tengo Ajá. una pregunta. Sí. Sabes que estaba mostrando el tema de PDVSA y yo quería saber, no sé si alguien sabe si cuándo fue la última vez que PDVSA pagó esos bonos En el o 19, creo, o en el 17. y Sí, ok, sí, como no, el último fue ese, y 2018, 19 fue el último que pagaron. y yo tengo una pregunta ahí, por ejemplo, si se está vendiendo a descuento casi al 20 y pico por ciento y tienen tantos años sin pagar, o sea, ese 20% te da como, está, dentro de ese 20% está la probabilidad de que vuelvan a pagarlo. O sea, no debería ser, luego de tantos años no debería ser como regalado un bono, que si al 1 o 2%, con la poca probabilidad de que te paguen esos cupones, por ejemplo, no sé. Me confundí un poquito tu pregunta. O sea, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, si yo vendo un bono que se sabe casi con certeza que no voy a pagarlo, porque se está vendiendo un descuento que en el tema de bonos normales Ok, es muy bajo, pero porque no es más bajo ya, ya. todavía. O sea, ahí creo que hay distintos ángulos, ¿no? El primero es que este año, como te digo, Trump con su tema de, mira, quiero incrementar la producción de petróleo para que bajen los precios del petróleo, o sea, el mercado se ha tomado como positivo eso para Venezuela, pienso yo. Ese es como el ángulo más de contexto en este momento. Y No, el pero ya otro que, 12% es bastante bajo, o sea, ya un 12% es bajo. sí, no, pero PDVSA viene de Pero- 3-4% a principios de año, pues. O sea, ha multiplicado por ah, 3 su bueno, precio. imagínate, no sabía, yo Sí, le perdí, yo te lo digo porque tuve, ¿no? Lo viví en carne sí. propia. Y cuando Y estaban lo, en pleno default por el mercado negro, había gente que lo compraba a 15%. Pues fíjate, sí, me estoy sorprendiendo, no sabía que habían llegado a 12. Y bueno, después vino Biden, flexibilizó, subieron y ahí, bueno, pudimos aprovechar varios, ¿no? sí, Pero, wow, no sabía que habían llegado a 2-3%. Me impresiona, o sea, bueno, o sea, sí, tuvimos depende del suerte. papel, pero sí, Dentro de todo lo malo, tuvimos un poquito de suerte. y lo otro, o sea, el otro ángulo que se me ocurre para contestar tu pregunta es que al final, por más de que hayas hecho default, ya hayas dejado de pagar y estés o sea, bajo un gobierno, o como quieras llamar a esto, que tú estás seguro que no vas a pagar, en principio tú asumes que eventualmente alguien va a pagar. O sea, es muy poco probable que un país aguante, no sé, 30, 40, 50 años fuera de los mercados financieros. Entonces, por más que tú veas eso como una probabilidad bastante baja, es una probabilidad que sigue existiendo. O sea, que Venezuela dentro de, y no te digo pronto, pero que dentro de 60 años quiera volver a los mercados financieros para financiarse, para poder hacer eso, van a tener que pagar primero el dinero que deben. Entonces, ahí también eso de repente la probabilidad es un poquito más alta de lo que Ah, uno ok. pensaría. Eso sí, me parece lógico lo que estás diciendo. Sí, tienes razón. Y bueno, por acá esto ya como, a ver, un poquito más quizás anecdótico. Como que, o sea, esta es una tabla que hice yo para algo del trabajo hace un par de semanas. Estos son unos bonos que hemos estado revisando. Y nada, el análisis que estamos haciendo es por aquí a la izquierda tenemos las fechas en las que inicialmente hablamos de estos bonos y con todo lo que pasó este año. O sea, porque si de repente no están muy pendientes de los mercados financieros y no saben, pero este año ha sido bastante loco, cómo se han movido a nivel de spread, ¿no? Entonces, de repente teníamos ¿qué? El mes 9 de septiembre, hablamos de Susano y Clavín, que son dos empresas brasileñas que hacen papel, y en ese momento estaban pagando un spread de 217 y 233, o sea que recordando, es cuánto te pagan más que la tasa libre de riesgo. Y de ese momento para acá, los spreads de ellos han caído. Entonces, estábamos intentando darle respuesta o formar una narrativa respecto a esto. Y de repente estos en específico, ¿por qué cayeron? Y es que, mira, Brasil, con el tema de los aranceles de Trump y en general Latinoamérica, quedó mejor parado que muchas otras partes del mundo. Y mira, específicamente el caso de ellos dos, sus principales competidores, que están
en Asia están siendo más perjudicados que ellos, entonces terminas estando tú favorecido, el mercado te percibe como menos riesgoso, entonces el spread o el rendimiento extra que te exigen baja. Y por acá, caso contrario, Pemex. O sea, Pemex lo habíamos estado viendo en noviembre, por ejemplo, este Pemex 2030 con 408 basis points, que es 4% más que la tasa libre de riesgo, y ahora lo estábamos viendo en 600. O sea, tenías un papel que compraste que inicialmente te estaba pagando, por ejemplo, un 7% anual y ahora te estaba pagando un 9% anual, que de repente no suena como un cambio muy brusco, pero en términos de bonos es bastante, bastante. Y bueno, aquí sí es una historia completamente diferente al caso de Brasil que les comentaba. Pemex es a nivel operativo un desastre como empresa. Entonces les ha ido además peor en los últimos meses y bueno, como les digo, el mercado te percibe, perdón, como más riesgoso, tus precios caen, tu yield aumenta y tu spread aumenta. Y por acá, creo que esto era lo último, sí, antes de que nos fuésemos a los ejercicios, estos son dos papeles que a los bonos también se les dice papeles, ¿no? Para contrastar un poquito lo que les decía de calidad crediticia y riesgo, ¿no? Porque al final es bastante importante el riesgo, tipo el riesgo es clave en todo esto. Entonces tenemos esta empresa que se llama Gerdau, Gerdau, una empresa brasileña de metal, que mira, tiene S&P Fitch, son dos de las principales empresas de calidad crediticia, ¿no? Ellos le dicen, revisan a una empresa y dicen, mira, tú tienes una calidad crediticia por el nivel de riesgo que estamos percibiendo de tanto. Triple B es el límite entre grado de inversión y high yield o basura, o bueno, triple B menos, pero bueno, estás ahí ya en el borde, pero sigue siendo investment grade, una empresa bastante buena, y tienes eso, una empresa que este papel vence en 2027 con un cupón del 4,87%, que siendo triple B te paga un spread de 92. Y por acá tienes el caso y aquí cambia un poquito porque esto es José Cuervo en México. S&P te pone como triple B menos, pero Fitch te está poniendo como triple B normalito. Y a pesar de que tienes la misma calidad crediticia que la otra que vimos atrás, está 185, cuando antes estaba en la anterior un spread de 92. Entonces, la calidad crediticia que te da esa agencia, bueno, crediticia, para la redundancia, no es la única variable que importa, sobre todo porque las actualizaciones que hacen ellos de repente no son, ya. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, te Vale. escuchamos. Que me quedé siempre en los audífonos. Pero lo que les comentaba, que tenés el caso de José Cuervo, que a pesar de que tiene la misma calidad crediticia, como ellos no actualizan tan rápido y de repente hay un montón de información que no están tomando en cuenta cuando emitieron esta calidad, este rating, los spreads terminan variando. Y bueno, específicamente en este caso, mira, José Cuervo, creo que el 90 y pico por ciento de su producción, que es mexicana, va a Estados Unidos. Entonces te lanzan ahora unos aranceles encima de eso, aumentan los precios de lo que puedes vender. Entonces vas a terminar mucho más lastimado que esta Herdau, que lo que hace es metal, y bueno, el metal también tiene su arancel, pero que también producen en distintas partes del mundo, etcétera. El punto es que, a pesar de tener la misma calidad crediticia, son empresas con perfiles de riesgo bastante distintos por la coyuntura que está pasando actualmente. Entonces, si tienen dudas de algo teórico antes de que pasemos a revisar números, No. ¿no? Brutal. Vamos entonces a ver un par de los ejercicios que les traje preparados el día de hoy. Esto. Ajá. Como les comenté la primera vez que conversamos, la idea, quizás quitando la excepción de ahorita que hablamos un poco más de teoría por el tema Perdón, Héctor, disculpa, una consulta. Adelante. ¿Quién genera el forecasting del spread? O sea, no sé si me estoy preguntando algo obvio, no sé, pero ¿quién genera ese spread? No, es el mercado, oferta y demanda. O sea, de repente Y el tú, forecasting son predicciones en base a lo que se ha venido dando, o sea, el futuro, lo que se predice para el futuro. sí. O sea, en el caso específico de déjame dar vuelta para allá, Pablo, que es mucho más sencillo de explicar.
Ajá, mira esto, por ejemplo. Ya vamos a hacer. A ver aquí, ajá. En el caso de las acciones es mucho más sencillo. Mira, por ejemplo, Apple. Tú te das aquí Apple y esta función, lo que nos resume que están diciendo los analistas de Wall Street de Apple. Entonces, mira, Apple está cotizando ahorita en 198.5. El promedio para los próximos 12 meses o para fin de año del price target de los analistas es 227, ¿no? Un retorno potencial de 14.5. Esto es simplemente un promedio, este 227, de estos forecasts que hace cada uno de estos analistas. Entonces, mira, ves que Citi, ¿sabes? Ellos corren un modelo con los supuestos que ellos consideran Ah, más ok, ok, arbitrarios, ok. y a ellos les da que el valor de Apple debería ser 240. Y bueno, de repente Apple, porque es full grande y no varía tanto entre ellos, pero mira, por ejemplo, Morningstar. ¿Sabes? Morningstar dice que el valor para ellos es de 200. Y no solamente tienes diferencias de precios significativas, sino que tienes JP Morgan, que está overweight, o sea, te recomienda que compres Apple, y tienes Jefferies, que está todo lo contrario. Piensa que Apple va a underperform el resto del mercado. Entonces, al final termina siendo obviamente se siguen más a estos bancos, ¿sabes? Son los principales bancos de Estados Unidos y instituciones financieras, y seguramente la opinión de ellos sea, por ejemplo, seguramente no, evidentemente la opinión de ellos es más relevante e informada que la que pueda tener yo, pero si al final yo digo que mira, para mí Apple debería valer 210, voy a comprar ahorita que está en 198 porque quiero ganarme esa diferencia, estoy siendo partícipe del mercado, estoy influyendo y, ¿sabes? Estoy ayudando a determinar esas cosas. Con el caso de los bonos, no funciona tan así como que los bancos te digan, mira, el spread de esta empresa debería ser tanto. O sea, la información que ellos publican no es tan así. Ellos te dan, más bien es como la probabilidad de que hagan default, o si de por sí el bono les gusta o no les gusta. Mira, por ejemplo, o sea, este que estábamos viendo, que es Gerdau, el 2027, esta función también, que, o sea, te permite intuir, o déjame reformular esto, son las probabilidades que Bloomberg le asigna a que esta empresa haga default, en este caso en el próximo año. Entonces, 0.02%. Una empresa que, según el modelo que ellos usan, que lo van a ver, creo que Navarro se los comentó, Black Scholes, esto es Black Scholes, es de 0.02%. Entonces, en el caso de los bonos, los bancos sí dan su opinión, pero no es como que tengan un target price para el spread, o no necesariamente. Ok, entendido. Muchas gracias. Y sobre el mercado negro, no sé cómo funcionaría eso. Bueno, no sé si están para la materia, pero bueno. ¿El mercado negro de qué? O sea, ahorita mencionaron algo del mercado negro, ¿puede ser? De venta de bonos. Ah, lo de los bonos de PDVSA. O sea, al Sí. final el tema con el caso específico de PDVSA es que, o sea, está sancionado por Estados Unidos y ellos no te permitían tradearlo en Ah, los claro, ok. exchanges, pero tú Sí, podías comercializar PDVSA por tu parte. O sea, tú te ibas, o exacto. sea, Eso es en dos platos, disculpa, Héctor. María, eso es en dos platos. O sea, el mercado prohibido. Está en default, tú no puedes hacer nada en el mercado. no, no, Entonces, no, había uno que otro que te lo no, compraba por debajo de la mesa, pero también era súper no, eso complicado. no, eso no es cierto. O sea, que esté en default o no esté en default no implica que puedas o no tradearlo. El tema específico de PDVSA era por las sanciones, pero tú puedes tradear cualquier papel que Bueno, correcto, correcto. No tanto por el default, sino por las sanciones. Pero llegó un momento que no podías hacer nada con los bonos. O sea, estaban Es que no, prácticamente estancados, que no bloqueados. encontrabas mercado. Entonces venía, exacto, no encontraba ni compradores, nada. Pues bueno, venía el mercado negro a hacer sus acciones, pues, que tampoco era fácil, pero bueno, había por ahí uno que otro. sí, bueno, Ok, muchas gracias. lo debatible si es mercado negro o no. Pero volvemos a los ejercicios. No sé si nos tomamos un break de repente, porque fue un pelo más largo o no, o le damos play. Sí. Tú eres el que decide, tú eres el que manda. Si tú consideras que hay que tomarse un break de 5 minutos, aceptamos. Bueno, vamos a darle, y si cualquier cosa me interrumpen ahí, es que esta es un pelín más larga y me disculpan, pero bueno. Entonces, primer ejercicio que vamos a ver, primera fórmula o primera noción que es relevante, el tema de la duración. La duración, más allá de, se les pongo acá la fórmula por, bueno, si hay un deber medio fiduciario de poner la fórmula, pero al final vamos a terminar haciendo esta tablita que es mucho más sencilla e intuitiva. Pero el punto es que la duración lo que nos indica es
cuánto esperas tú que varíe el precio de un bono cuando te varían las tasas de interés. Por esto que les comentaba de que si no le estás contando un flujo de caja a una tasa de interés y si esa tasa de interés aumenta, tu precio cae, pues para ti es útil tener esta información si esperas que las tasas de interés cambien en el corto o en el largo plazo. O sea, si tú esperas que las tasas de interés suban, ya tú te puedes estar anticipando que, mira, estoy con cierta certeza esperando que los precios de mi portafolio de bonos caigan. Entonces tomas las medidas necesarias para protegerte de eso y viceversa. De repente, si estás esperando que las tasas bajen, compras bonos porque esperas que el precio suba y ahí te ganas rendimiento de capital más rendimiento de los cupones. Pero el punto es que se calcula de la siguiente forma que vamos a estar viendo. Y nada, es importante que lo sepan hacer, por si acaso sale en el examen. El punto de todo esto es sacar un promedio ponderado de tus cupones descontados a valor presente. Entonces, lo que hacemos es, aquí estamos partiendo un bono completamente inventado por mí que vence dentro de 10 años, tiene un yield to maturity o una tasa de descuento del 5%, te pagan cupón, bueno, 15% está como alta, vamos a ponerle no, 7% y tiene un nominal de 1000. Recordando que nominales, pues bueno, esa cantidad que te van a pagar cuando venza el bono. Primero acá lo que estimamos, estos CF son cash flows, son los cupones y los cupones más el nominal que nos van a estar pagando. Entonces es la tasa de cupón que es 7% multiplicado por el nominal que tú estás comprando. Te da $70 en este caso. Entonces aquí lo que hacemos es que lo fijamos aquí rapidito para poder arrastrarlo lo más sencillo. Vemos que, o sea, de repente es repetitivo recordarlo, pero esto se llama renta fija y se llama renta fija porque en principio tú estás esperando unos flujos de caja fijos, estables, a diferencia de las acciones que tú compras y bueno, tú tendrás un estimado a cuánto puede llegar la acción de Apple, pero tú al final no sabes si va a llegar a 220 o a 500 dentro de un año. Con un bono se supone que tú tienes más certidumbre, hay sí, menos incertidumbre, evidentemente, entonces también por eso exiges menos rendimientos de los bonos que de las acciones. Y bueno, en el año 10, o sea, te está pagando un cupón de 70 todos los años y en el año 10 te paga tus 70 más el nominal que te prometieron, te pagan 1070. Luego de eso calculamos el valor presente de todos estos flujos de caja o de todos estos cupones, que no es más que el 70 dividido entre 1 más la tasa a la que vamos a estar descontando, que en este caso es 5% porque el ejercicio te lo da ya, después vamos a ver cómo se calcula, elevado al año en el que te van a pagar ese flujo de caja. Entonces, ya el valor presente de estos $70 que te van a pagar dentro de un año, a valor de hoy, es 66.67. Fijamos aquí también para arrastrar y arrastramos para abajo. Chácata. Entonces aquí estamos haciendo sin darnos cuenta dos cosas. Estamos calculando la duración de un bono y también estamos calculando el precio de un bono. Porque aquí lo que vamos a hacer es sumar el valor presente de todos estos flujos de caja. Y bueno, como vimos en la fórmula anterior, el valor presente de tu flujo de caja es el precio de tu bono. En este caso es lo que les comentaba ¿cómo se dice? De la notación o de la nomenclatura de los precios de los bonos. Aquí este 1154 técnicamente no es un precio, sino es el valor presente de tu flujo de caja. Y digo técnicamente no es un precio porque, como les digo, los precios normalmente dan en porcentaje. Entonces, para transformar eso en porcentaje, simplemente agarramos el precio que tú estás pagando hoy y lo dividimos entre el nominal, que es lo que te van a pagar al final. Entonces, estás pagando, bueno, faltó ahí el -1, no mentira, me faltó. Estás pagando 115% por tu bono. O sea, estás pagando más de lo que te van a pagar a ti dentro de 10 años. Entonces, ustedes se preguntarán, oye Héctor, ¿y por qué alguien pagaría más hoy de lo que le van a pagar mañana? Y la respuesta está acá. Tienes un papel, tienes un bono que te está dando un cupón de 7% cuando tu yield to maturity o cuando lo que pagan tus competidores o tus comparables o tus peers es del 5%. Entonces, como te está pagando un cupón más alto de lo que te pagan los demás, tu precio sube. Si eso, cool. Okay. Luego de esto vamos a calcular el peso o cuánto pesa cada uno de estos flujos de caja dentro del valor presente total del bono. Entonces simplemente dividimos el valor presente de cada uno de estos bonos entre esto, yucu, yucu, y lo pegamos. Entonces aquí también podemos intuir un par de nociones más, o bueno, una noción más.
Y es que evidentemente el flujo de caja más relevante es el último porque es cuando te pagan el nominal, cuando te devuelven el 57% de todo tu valor presente. Y ya después de esto lo que hacemos es multiplicar el año o el periodo que estamos evaluando por el peso que tiene cada uno de estos cupones y lo arrastramos todo hacia abajo. Nos dan esos números que aparentemente no tienen ningún significado ahorita o ninguna importancia y los sumamos todos. Y nos da que este bono tiene una duración de 7,71. Como les digo, esto que acabamos de hacer con este cuadrito es esta misma fórmula que está acá. Pero bueno, me parece que es mucho más sencillo hacerlo de esta forma y más didáctico. Entonces, quedamos con un bono con duración de 7,71. ¿Esto qué significa? Esto significa que por cada punto, por cada 1% que se muevan las tasas de interés, el precio de tu bono se va a mover 7,71%. Listo, eso es todo. Además de esto, la duración nos permite más o menos intuir el vencimiento de un bono, o sea, mientras más a largo plazo sea un bono, o sea, un bono dentro de 20 años, tiene una duración más alta que un bono a 2 años. Eso es uno de los factores que influyen. Otro de los factores que te termina influyendo es el cupón. Un cupón más alto suaviza un poco eso y terminas con una duración un poco más pequeña. Pero bueno, como les digo, en la práctica, para lo que más se utiliza esto, por lo menos en mi experiencia, es para intentar estimar cuánto se va a mover tu bono o tu portafolio cuando haya cambios en las tasas de interés. ¿Fino por ahí? Risita que asumo que significa que sí. Doble. Digamos que sí. No, Sí, 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 dale, dale, dale. Lo que pasa Víctor, es que tú, lo que ¿podrías? pasa es que, lo que pasa es que tú pones, disculpa que te interrumpa, David, tú pones ahí para calcular la duración y es que ujú. la duración la estás dando tú con o la entiendo yo, que la estás dando tú con el vencimiento. No entiendo el término duración asociado a ese último número cuando ya sabemos que el vencimiento es a 10 años. No sé si es un tema de conceptos No, o sea, lo que te dije, o sea, uno de los usos de la oración es eso, estimar cuánto le falta a tu bono para vencer, pero lo que se usa en la práctica, o para lo que se usa la oración en la práctica, es para ver cómo se mueve el precio de tu bono. Ok, O sea, ok. 10 años es el vencimiento, 7,71 es lo que esperas que se mueva. Déjame, ya, a ver si me meto para acá, a la grafiquita que les había puesto por acá, y me la llevo para que salga. Disculpa, una pregunta. Cuéntame. El 1154, que es el precio del bono, este, ¿ese precio es el precio en el que estaría cotizando en el mercado o es el valor intrínseco que tiene ese bono? O sea, Esa es una full buena pregunta. Ese es el precio teórico. Lo que pasa en el mercado, exacto. sí, no, es igual como con las acciones. Lo que pasa en el mercado no tiene por qué obedecer a esto. Ok, Ajá. exactamente. Al final hay un arte en el tema de calcular tu tasa de descuento y de repente, ¿sabes? Puede ser que esto es un bono de el mismo caso de PDVSA. Y yo valoro, no me acuerdo quién preguntaba y decía, mira, es que PDVSA es imposible que pague. Entonces, ellos lo estiman, o sea, la persona que dijo eso, con una tasa de descuento X. Pero de repente, imagínate que existe una contraparte, no sé, un ruso que trabaja en Rosneft y tiene información privilegiada y ellos saben que PDVSA paga en el 2035. Entonces, ellos lo valoran de otra forma. Claro. Entonces, esto es teórico y te sirve para tomar decisiones a nivel del precio del bono, pero lo que pasa en el mercado no tiene por qué Es ver, oferta y demanda. es oferta y demanda. Y ajá, la grafiquita para aclarar el tema que les comentaba, recordamos, un aumento en el precio trae como consecuencia unos yields más bajos y viceversa. O sea, si tus yields aumentan, que estaríamos por acá, tu precio cae. Entonces, este numerito lo que nos permite es dibujar o imaginarnos el grado de inclinación que tiene esta curva. O sea, vas a tener de repente un bono que tiene una duración de 3. Significa que el precio cambia 3% cuando se mueven las tasas. Y este tiene una duración de 7. Se mueve prácticamente el doble. Entonces ya, no, o sea, te permite eso, tomar decisiones, pero no es que te esté dando la duración con estos 10 años. Ok. Vamos a con otro bono hipotético.
a modificar esto. Excelente. Entonces, esto es la primera parte similar a lo que hicimos porque vamos a partir calculando el precio del bono, pero lo relevante acá es que vamos a estar hablando del yield to maturity que les comentaba. Entonces, bueno, pues empezamos primero a ver nuestros cupones, cuánto que son los flujos de caja relevantes acá. Un nominal cupón de 4 te da 4. Fijamos acá, fijamos acá. Al final de tus 5 años te pagan tu nominal, que es el 100 que tenemos por acá. Luego acá descontamos el valor presente de cada uno. Bueno, esto es lo mismo que hicimos ahorita. Quizás no vale la pena que lo narre. Si prefieren que lo narre, me avisan. Yo sí aprecio que lo narres, Héctor. Buenísimo, buenísimo. Es que, no sé. Pero nada, aquí lo que hice fue traerme valor presente todos los flujos de caja, primero de los cupones y después, bueno, yo porque, no sé, pienso así, pongo el valor presente del nominal aparte, pero es el valor presente de estos 100 que te pagan dentro de 5 años. Y luego, pues, el precio, como hicimos antes, es la suma de todos esos flujos de caja, de los cupones y del nominal. Entonces, tienes un bono que cotiza, o bueno, 87, pues, aquí. Y si lo quisiésemos ver en porcentaje, sería este precio o valor presente dividido entre nominal, un bono que te cotiza 87%. Entonces, ajá, ¿cómo se calcula ese yield to maturity que les estaba comentando? En principio, o como que la fórmula inicial es, o sea, es esta acá y ese yield to maturity es simplemente la R que hace que estos flujos de caja sean iguales a el precio que estás pagando hoy por ese bono. O sea, a nivel matemático, o sea, se vuelve un poquito más complejo de determinar porque, bueno, tienes eh, factores, ¿no? O grupos, no sé cómo decirlo, pero elevados a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, termina siendo bastante complejo. Entonces, yo los invitaría a que si hay una pregunta de Yield to Maturity en el examen, lo calculen con Excel, con esta fórmula RATE o con esta fórmula IRR o tasa interna de retorno. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Fíjate, o fíjense, aquí les pongo entre paréntesis cómo se llama cada uno de los argumentos para que no nos confundamos y les quede claro, porque cuando tú, o sea, agarras Excel y abres rate para ponerla, te pide que pongas, ¿sabes? El número de periodos, el payment, el valor presente, el valor futuro, etcétera. Pero entonces lo que hacemos es completar esta tablita. Primero, el cupón, que es el pago que te van a estar haciendo. Te pagan $4 o lo que sea todos los años. Después, el número de periodos. Este es un bono que vence en 5 años. Después, el precio a valor presente. Fíjense, aquí me faltó esto súper importante, que es poner esto va en negativo siempre. El precio que estás pagando es este menos 87. Y luego tenemos el nominal, que es lo que te pagan al final del quinto año. Aquí, bueno, se me olvidó, pero lo dejé formulado sin querer, pero lo podemos hacer rápidamente, que es nada, ponemos rate y lo que hacemos es seguir estas cosas. Primero, número de periodo, 5. Después el payment, que es 4. Después el PV, que es present value, el precio del día de hoy, menos 87. Énfasis en que esto siempre va negativo. Y después el nominal, que es el valor futuro. Y nos da un yield to maturity de 7. Aquí, obviamente, pues bueno, coincide con el de arriba porque lo di yo de forma completamente arbitraria, pero en el caso de que estemos frente a un ejercicio donde, mira, no te dicen a qué tasa de descuento descontar o te están pidiendo que calcules el yield to maturity, pues se hace de esa forma que les estoy comentando. Aquí, con esto también lo dejé formulado sin querer, pero lo hacemos de vuelta. Esta es otra forma de hacerlo con la tasa interna de retorno, que ya lo habíamos visto antes, si no me equivoco. Y la diferencia que tiene es que, o sea, yo prefiero esta porque es un poquito más sencilla. Después, si estuviésemos descontando un bono que tiene un vencimiento de 35 años, o sea, se hace un poquito más tedioso el Excel, pero en principio debería dar lo mismo. Entonces, sacamos primero los flujos de caja relevantes. Primero que en el tiempo, hoy en el cero, estás pagando 87, de nuevo negativo. Y en el 1 recibes 4, en el 2, 3 y 4 también recibes $4, y en el 5 recibes de nuevo tu cupón más tu nominal, 104.
y ponemos nuestra fórmula, IRR. Si tienen Excel en español, si no me equivoco, deberían encontrarla como TIR. Y pues aquí nada más agarramos nuestro flujo de caja y nos da la misma tasa. Al final de eso pueden utilizar cualquiera de las dos metodologías y debería darles lo mismo. Si no les da lo mismo, hay algo malo. Aquí otro ejemplo, porque cómo se complica esto si le metemos más cosas. A ver qué es este. Mira, tenemos un bono con cupón anual del 10%. Aquí ya tengo escrito, bueno, vamos a ocultar este porque creo que vamos un pelo tarde y no hace falta hacer las dos demostraciones al mismo tiempo. Pero tenemos un cupón que te paga un cupón, perdón, del 10% anual y realiza sus pagos de forma semestral. Aquí ya te cambian un poco las cosas, ¿no? No sé si tienen del todo claro el tema de lo relevante que es los periodos en los que compones las tasas, ¿no? Eso quedó medio Sí, raro. tasa nominal y tasa real. Eso sí, ¿no? Eso lo han visto y lo tienen clarísimo, ¿o no? Sí, 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 eso lo vimos. Eso lo vimos, eso lo Ah, vimos. excelente. Si hay una duda, igual me preguntan y lo podemos repetir rápidamente. Pero nada, aquí es relevante porque nos están diciendo que es un 10% semestral y vence dentro de 6 años. Entonces nos afecta un poquito cómo es la dinámica. Pero bueno, tenemos un cupón del 10% y aquí ya puse los datos, que tu cupón semestral termina siendo la mitad, 5%, un nominal de 100, cotiza a 85 y vence dentro de 6 años. Entonces, primero, nuestro cupón. ¿Cuál es nuestro cupón? Pues mira, nominal multiplicado por el cupón semestral o la tasa de cupón semestral que nos van a dar. Nuestro número de periodos es los años que faltan a vencimiento, pero esto hay que transformarlo porque estamos hablando de semestres. Entonces, evidentemente, hay 2 semestres en un año, hay 6 años, entonces hay 12 semestres. El precio nos lo da el ejercicio, 85, énfasis en que esté negativo. Y el nominal, que es lo que te van a pagar al final de tu inversión. Entonces, esto nos está dando un yield to maturity. A ver, aquí me spoileé el ejercicio. Nos está dando un yield to maturity, que esta es la misma fórmula que vimos hace 45 segundos, de 7%. Si este problema lo dejan hasta aquí, está malo, ¿no? ¿Y por qué está malo? Porque bueno, aquí estamos trabajando con tasas semestrales y lo normal es que trabajemos con tasas anuales. Entonces, a esta tasa hay que darle un tratamiento. Hay dos formas de transformar esta tasa. Esta es una tasa semestral. Se supone que este bono te está pagando un 7% semestral. Entonces, ¿cómo lo convertiríamos en rendimientos anuales? La primera sería, no sé, yield to maturity nominal, por llamarlo de alguna manera, que es simplemente agarrar este 7% y multiplicarlo por 2. Bueno, este, como vemos, no es exacto. Está redondeando. Y eso nos da un yield to maturity de 13,75. Y la segunda manera es haciéndolo o utilizando las tasas efectivas. Entonces, para esto, pues lo que tendríamos que hacer es agarrar la tasa semestral, no, sí, perdón, uno más, la tasa semestral, y lo elevamos al número de periodos que haya o a la cantidad de periodos de este tipo que haya dentro de un año. Entonces, como estamos hablando de semestres y hay 2 semestres en un año, lo elevamos a la 2. Y al final de esto le restamos 1 para que quede igualito que el de arriba y nos da un yield to maturity de 14. Entonces, bueno, vemos que la diferencia no es mucho, pero esta diferencia es importante y sobre todo es importante porque esto está incluyendo el supuesto de que reinviertes ese dinero, ¿no? Y la importancia y el supuesto también de las tasas de interés que se componen entre sí. Por eso este es más grande que este. Entonces, pilas con esto también al momento de responder sus preguntas. Vamos ahora con otro. Este nos lo podemos saltar, en verdad. Esto es lo mismo, pero con un bono cero cupón. De repente se me pasó a explicarles que existen distintos tipos de bonos. Hay bonos que son cero cupón y evidentemente, como lo dice el nombre, son bonos que no te pagan cupones anuales, sino que te pagan todo el vencimiento. Entonces, nada, estos bonos suelen estar, o en verdad no sé si siempre están, pero pensaría que sí, por debajo de 100%. Porque cuando tú estás pagando, en este caso, 92%, no te van a pagar nada en el interín y al final de tu periodo de vencimiento te van a devolver el 100%. Entonces terminas recibiendo tu rendimiento, o sea, en este caso específico, estás pagando 92 por algo de 100, te estás ganando 8 de diferencia,
solo que no te lo ganas año a año, sino que te lo ganas todo al final. Una Y pregunta, y ahí, aunque te lo estén pagando al final, internamente no se reinvierte, es decir, no se considera una reinversión por parte de ellos, sino todo es un 8% solo al final. No sé si me explico. oye, no te entendí muy bien. Ok, tú tienes un cupón que tiene 5 años en esa condición. Ujú. Eh, el no pagarte quiere decir que durante los 5 años no va a haber absolutamente nada, pero te pagan solo el 8% al final de los 5 años. Correcto, sí. Ok, listo. Y con los bonos del cupón, bueno, hay preguntas. Por ejemplo, en este caso de 5 años hipotético, suponte que te pagan cero en este año, cero en este año, cero en este año, cero en este año, y al final te pagan tus 100 completos. Que tú, como pagaste 92, sabes que en términos nominales estás recibiendo, me refiero a dólares específicamente, Ujú. estás recibiendo $8 extra. Cuando tú Ok, sacas el yield to maturity de esto, utilizando estas mismas cosas que estamos viendo, te va a dar un yield to maturity de, no sé, 4%. Este 4% significa que esto es como si tú hubieses recibido 4% todos los años. ok, A ok. pesar de que, mira, por ejemplo, si tú fueses a sacar el rendimiento de esta inversión como que de forma, no sé cómo llamarlo, sencillita, o sea, fuese 100, que es lo que recibes, entre 92, que fue lo que te costó menos uno. Mira, tú tuviste un rendimiento en esta inversión del 8,7%, pero durante toda la vida de este bono. Entonces el yield to maturity lo que te da es una tasa equivalente que supone o te permite intuir qué tasa hubieses recibido todos los años. Ok. Que obviamente en este caso va a ser menor al 8,7. Pero bueno, si ya vimos toda esta parte, que ojalá haya quedado clara. Si no quedó clara y después tienen dudas, como les he dicho, me escriben, me fastidian cuando quieran, no tengo ningún problema. Vamos ahora a un ejercicio un poquito más complejo, que probablemente sea de lo que hemos visto lo más similar a lo que podamos ver en el parcial, ¿no? O en el examen. Entonces, vamos a leer aquí rápidamente. En el mercado existen dos bonos. El bono A, que tiene cupones semestrales, un valor facial de $1.000.000, facial recordando que es lo mismo que nominal, una tasa de cupón del 12% anual y vence en 10 años. Después tenemos el bono B, que tiene cupones anuales, y aquí vemos una diferencia, porque la A tiene semestrales, este tiene anuales. Tiene un valor facial de $1.000.000 también, una tasa de cupón del 15% anual y vence en 15 años. La estructura temporal de tasas de interés es plana al 10% de tasa de interés efectiva anual. ¿Qué significa esta estructura temporal de tasas de interés? Es lo que les comentaba de cómo debe ser la curva de rendimientos del gobierno de Estados Unidos y todo eso, que si es positiva, que si es negativa y tal. En la vida real, esa estructura, si es positiva o negativa, te afecta a tus cálculos, pero, ¿sabes? Por temas de ejercicios, generalmente vamos a estar asumiendo que es plana. O sea, esto significa que la tasa a la que descuentas en el año 1 es la misma la tasa a la que descuentas en el año 10, que en la práctica, como les digo, no sería así. Al cabo de 5 años, la tasa de interés de mercado sube a 15 y tanto por ciento con capitalización, perdón, anual con capitalización semestral. En ese momento, el inversionista vende el bono A y compra el bono B. ¿Qué ganancia contable de capital debería haberse obtenido con su inversión en el bono A y qué precio pagas por el bono B? Entonces, básicamente, compraste un bono a la mitad o a los 5 años, decidiste, mira, las cosas cambiaron, me voy para otro bono, vendo este, compro el otro, vamos a medir cuánto dinero gané o perdí con esto y cómo llegamos a todo eso. Entonces, primero, lo que tendríamos que calcular, si lo que queremos es ver la diferencia de precios, es, por supuesto, cuánto me costó el precio del bono A. Relevante aquí que esto esté sub cero, ¿no? Este sub cero sería como por acá, el momento en el que lo compraste inicialmente. Entonces, aquí es bastante sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta, que es muy, muy relevante, como les decía, es que este bono tiene cupones semestrales, que están por acá, papá, bonos semestrales del 12%, cupones, perdón. Pero la tasa que nos están dando inicialmente para descontar es del 10% efectiva anual. Entonces hay que tratarla, hay que convertirla. Aquí, bueno, ya me dijeron que lo tenían bastante clara, pero lo repito rápidamente.
esto no se convierte, como es efectiva, no se convierte haciendo 10 entre 2, no, se convierte en este caso con la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada del 10 y nos da 4,48. Si no quedó claro, me interrumpen y me dicen. Entonces, vamos a que estimar el primer cupón, que pues bueno, es el 12%. Bueno, mira, ya, paréntesis, mejor. Un cupón de 12% entre 2 multiplicado por el facial, $60.000. Fijamos acá, fijamos acá. Y pues bueno, es un bono que nos va a pagar $60.000 por los 20 periodos. Son 20 periodos porque son 20 semestres, ¿no? Pero en verdad son 10 años. Luego al final de esto nos va a pagar nuestro nominal. Esto es lo que les decía que lo hace un poquito más complicado cuando los bonos son tan largos. El tema del Excel nos va a pagar 1.000.000. Y luego acá lo que hacemos ¿sí? Héctor, una consulta. En este caso, ¿por qué divides la tasa entre dos? No habías comentado que había que hacer la raíz cuadrada. Sí, o sea, buen punto. Son dos tasas distintas. Esto de raíz cuadrada es para la tasa a la que vas a descontar, ¿no? En el caso de los cupones sí podemos hacer, o sea, divisiones algebraicas normalitas porque los cupones al final son un número en un papel que nunca cambia, ¿no? No es una tasa de inversión, no es nada, es simplemente este papel te va a estar pagando, en este caso, 120.000, o sea, 12% o $120.000 al año, que si haces a la mitad, sería justamente la mitad. No es una tasa de reinversión, no es un rendimiento de nada, es literalmente lo que paga el cupón en términos nominales. Ok. Y bueno, además porque también siempre va a ser en base al mismo valor facial, ¿no? Correcto, también. Entonces, ya, listo. Dale, gracias. Entonces nos quedamos acá y ahorita lo que sacamos es el valor presente de cada uno de estos cupones. El valor presente, el cupón entre uno más, la tasa relevante. Yo aquí puse, para que no se me olvidara, recordárselos. 1 más 4,88 y lo elevamos al periodo relevante. Entonces fijamos acá de nuevo. Ya vemos que hay que fijar full cosas acá y arrastramos. Hasta el 20, perfecto. Y pues bueno, faltaría el valor presente del nominal, que sería esto dividido entre 1 más la tasa que está aquí, elevado a la 20. Nos da $385.000. Ahora calculamos el precio, que es la suma del valor presente de todos nuestros flujos de caja, y nos da $1.140.000. Y un precio, que esto, como les comento, es simplemente la división de lo que estás pagando versus el nominal, y lo tenemos en formato de precio. Entonces, o sea, les repito, que podemos concluir aquí rápidamente. Mira, estás pagando más de 100%, estás sobre par. ¿Por qué estás sobre par? Porque la tasa de cupón, que es 12%, es más alto que la tasa efectiva, no, 10%. Siempre que esto suceda, vas a estar pagando por encima. Siempre que esto sea al revés, que tu cupón sea por debajo de la tasa a la que descuentas, vas a estar pagando por debajo. Ahora ya calculamos el precio al que lo compramos, falta calcular el precio al que lo vendemos y aquí sí hay que hacer un par de cambios relevantes. Vamos a echar aquí un zoom para atrás para ver si esto es más didáctico de entender. Cuando tú compras el precio 1, tú asumiste que, bueno, yo voy a mantener esta inversión por todos estos 20 periodos que va a durar mi inversión. Pero ¿qué pasa? Tú a la mitad, que es más o menos por acá, tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a cambiar, me voy para otro lado. Entonces, cuando vamos a valorar, ahora estamos ubicados en este periodo, a final del semestre 10. Entonces, de aquí en adelante, cuando lo vamos a vender, lo que vamos a estar proyectando o calculando o valorando son estos flujos de caja que son los que faltan porque te pagan, ¿no? Correcto. Entonces, estamos en bono T igual a 5, pero sabemos que estamos en semestres y lo que procedemos a hacer es, pues, bueno, son los mismos cupones porque, como dijo nuestro compañero hace unos segundos, eso no cambia. Y, bueno, ahí me perdí.
el pago del nominal también sigue siendo el mismo, evidentemente. Al final del semestre 10 vas a recibir tu $1.000.000. Ahora, cuando vamos a descartar en esta segunda parte del ejercicio, sí nos cambió, porque nos lo dice el problema, la tasa de interés de mercado. Vemos que habíamos arrancado con un 10% anual efectivo y por X o Y razón, esa tasa subió ahora al 15,476636% anual con capitalización semestral. Entonces, no podemos descontar la misma tasa, tenemos que descontar a la tasa pertinente. Y la pertinente en este caso es 7,74. ¿Por qué 7,74? Porque, bueno, agarramos este 15, que es la tasa que nos dieron anual, y esta sí la dividimos entre 2. Esta no es raíz cuadrada. ¿Por qué la dividimos entre 2 y por qué no raíz cuadrada y por qué no potencia? Porque ya en el enunciado nos están diciendo que este 15,47 tiene capitalización semestral. O sea, esta no es una tasa efectiva anual. Si esto fuese una tasa efectiva anual, no fuese 15,48, fuese 1 más esto elevado a la 2. ¿Ahí me siguieron? Sí. Excelente. Entonces, como no es efectiva anual, sino nominal, porque nos lo dicen que es con capitalización semestral, sí la usamos entre 2. Buenísimo. Y nada, procedemos a lo mismo que hemos hecho ya varias veces. Usamos 7,74. Le damos a la 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Eso, la tasa. Arrastramos. Tucu, tucu, tucu. Y descontamos también el nominal. Esto entre 1 más la tasa, que es 7,74, elevado al periodo. Ahora vamos a nuestro precio. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Y le sumamos el nominal que se nos queda por fuera generalmente. Y ahora el valor presente en el año 5, que es igual al valor presente en el año, perdón, en el semestre 10, con las nuevas condiciones que tiene el mercado, tenemos un bono que habíamos comprado en 114 y ahora estamos vendiendo en 88. Entonces, simplemente, como nos preguntan cuál es la ganancia contable de haber comprado el A y después venderlo con estas condiciones, pues nada, simplemente agarramos el precio que vamos a recibir por venta y le restamos lo que lo compramos y nos da eso, una pérdida de $258.000. Entonces, ¿por qué nuestro bono cayó de precio? Lo que les decía, las tasas de interés de mercado aumentaron. Aumentan las tasas, caen los precios. Esa relación es bastante fuerte y bastante importante. Y ahora lo que nos preguntan es qué precio pagamos por el bono B. El bono B, Ah, no van. ¿Ah? ¿Por qué el están en bono pijama? B. Ajá, Juan está en pijama. Mira, el Ah, bono bueno, B, ¿ya están listas? Ya esto se va a terminar. puedes mutear ahí, Francisco, porfa. El bono B es un bono que tenía estas características, Que ¿no? disculpa, no sé, está el micrófono prendido. Tranquila. Pido disculpas. No te preocupes. Un bono de 1.000.000 que tiene un cupón del 15% y vence dentro de 15 años. Pero en este escenario hipotético, lo estamos comprando dentro de 5 años. O sea, a este bono solo le quedan restantes de vida 10 años. Entonces procedemos con lo mismo a calcular cuáles son tus cupones. Voy a revisar aquí de nuevo. Es un bono con frecuencia anual, entonces inicialmente no hay que hacer ninguna conversión. Entonces, nuestro facial por nuestro cupón queda 15, 150.000. Fijar las dos. ¿Verdad? Podría fijar nada más la al lado. Ahora que lo pienso. Un bono que te va a pagar 150.000 todos los años y al final de su vida te va a pagar el 1.000.000 de vuelta y descontamos. ¿A qué tasa vamos a descontar? 16,08. ¿Por qué 16,08? Esa es la tasa efectiva de mercado. Les recuerdo, habíamos partido con esta tasa que no es efectiva, el 15,48 que nos da el ejercicio, pero que capitaliza semestralmente. Entonces, como les mostré acá, llevamos lo que te pagaría semestralmente, lo llevamos a efectivo anual, elevándolo al cuadrado. Calculamos el valor presente del cupón, que
Ya lo hemos hecho un montón de veces. Cuando estaba cuadrando esto no pensé que fuesen tantos valores presentes. Taca, taca, taca. Valor presente también del nominal, que es 1.000.000 entre 1 más el 16% elevado a la 10. Y nuestro precio, que sería igual a la suma de nuestros valores presentes más. Héctor, esa tasa del 16 es porque tienes una tasa de 15,48 anual con capitalización semestral y la efectiva sería 16,08. Eso es correcto. Y en la anterior me perdí un poco, en la que calculaste el precio del bono A en T5, que usaste 7,74. Es la misma lógica. O sea, es el 15,48 entre 2, pero plano. Es el 1548 entre 2, aquí lo vemos, y esta sí lo hacemos entre 2 porque este es un bono que paga cupones semestrales, entonces concuerdan y no hay que hacer ninguna conversión más compleja. Ok, ya. Esto, puedo buscar algún material extra que explique esto al pelo, porque esto sí va a ser seguramente bastante relevante para el examen. Y bueno, y Vale. nada, terminaríamos con un precio del bono 25 de 94.948.000 dólares. ¿Y qué? Creo que, bueno, hay un par de acciones. Entiendo que vieron acciones ya en clase, ¿no? Oye, no puedo mover eso. Eh, ¿O no vieron? Relación de acciones. ah, mm. Sí. Eh, pero aquí ya está resuelto por completo. No falta como decir qué precio, o sea, cuál es la ganancia contable, ese campo que tienes ahí Este. a la izquierda. No, Ah, ok. ese 258 es la pérdida contable que tuvo al vender el bono en 5 años y en función de lo que compró. Pero si tú comparas el precio, o sea, si tú agarraste los 881 y... no lo estás comparando con el precio, con ese otro bono B. O sea, tú estás usando el mismo millón. O sea, podríamos, o sea, podría ser otra reflexión o conclusión de este bono. Mira, no te da la plata para comprarte el nuevo, pues. No tienes suficiente dinero. Tienes que Exacto. comprar lo que te permita comprar. Pero no, o Ok, sea, en este caso no preguntaban eso. Este ok, que precio todo ok, por el bono B. Este es un precio, un bono que cotiza a eso. Pero ok. bueno, no sé si vieron entonces acciones idealmente deberíamos, porque bueno, viene el examen y habrá algo de valoración de acciones. Em, Vamos a hacerlo también lo más rápido posible, que ya llevamos 1 hora y media. Entonces, antes estábamos valorando bonos, ahora vamos a valorar acciones con dividendos. Ahí lo que cambia, como puede ser un poquito evidente, es el flujo de caja que vamos a estar descontando. En este son los dividendos que paga la acción. Entonces aquí hay varios supuestos a tomar en cuenta. El primero, o bueno, cosas que pasan en la teoría que no necesariamente pasan en la vida real. El primero, no todas las acciones evidentemente pagan dividendos. Hay algunas que pagan un dividendo un año sí y un año no. Hay unas que tienen 15 dividendos, pagan uno este año y no vuelven a pagar por otros 15 años. Y hay otras acciones que de plano nunca pagan dividendo, entonces esas se valoran con otros métodos. Pero aquí vamos a estar partiendo de este modelo que se llama modelo de descuento de dividendos, justamente, ¿no? Full creativo el nombre. Entonces, la fórmula se resume a que P sub cero, que es el precio o el valor intrínseco, como mencionaron anteriormente, que debería tener hoy, es igual al dividendo en el año uno, o sea, en el año que viene, dividido entre la diferencia entre la tasa de rendimiento que te estás exigiendo y el crecimiento que tú esperas que tenga ese dividendo. Esto es para eh, acciones que, o sea, esto es para valorar acciones que esperas que te paguen dividendo mucho tiempo. Puedes tener también el caso de, mira, yo simplemente tengo esta acción que quiero mantener por 3 años. Entonces voy a estimar el dividendo del año uno, el año 2 y el año 3. Entonces no sería tan sencillo como esto porque habría que añadirle un factor aparte. Y ese factor aparte sería, vamos a poner dividendo, dividendo y dividendo, sería la ganancia de capital que tuviste por la compra y venta de la acción. Entonces, ganancia.
Aquí lo estamos excluyendo porque también me acuerdo que lo comentaron ustedes, perdón, en clase, el tema de que asumes que las empresas no van a cerrar, que esto es una perpetuidad, que esto es para siempre. Cuando esto se hace para siempre, tu ganancia de capital que vas a estar ganando dentro de 45 años se hace cero descontado a valor presente. Entonces, por simpleza, se elimina. Pero partamos entonces de esta premisa bastante sencilla. Una empresa que acaba de pagar un dividendo de 100 bolívares por acción. Se espera que los dividendos crezcan a una tasa promedio del 15% anual de forma indefinida. Pilas aquí también con cómo están escritas las cosas. Indefinida también nos está queriendo decir que esto es perpetuo, que es para siempre. Y el rendimiento requerido para realizar esta inversión es 25%. Este rendimiento requerido es tasa de descuento, es KPM que lo van a ver después, es literalmente lo que tú estás esperando ganarte por la acción o lo que tú esperas que te pague esa acción. ¿Cuánto deberías estar dispuesto a pagar por esto? Entonces, primero, bueno, aquí te pongo los datos, ¿no? Dividendo en el año 0 100%, que va a crecer a un 15% anual y tú esperas un 25%. ¿Cómo se calcula este precio? Bastante sencillo. Estimamos primero el dividendo. Esto es en el año 0. O sea, esto lo acaba de pagar ahorita. No lo podemos utilizar para descontar, porque cuando descuentas estás descontando flujo a futuro. Entonces tienes que estimar el dividendo en el año 1. Es simplemente el 100% que te dieron multiplicado por la tasa de crecimiento que tú estás esperando, 15%. En el dividendo 1 tú esperas que te paguen 115 bolívares de dividendo. Luego vamos a R menos E. R es de rendimiento, G de growth, de crecimiento, 25 menos 15 nos da un 10%. Y siguiendo la fórmula simplemente dividimos esto entre esto. Entonces este ejercicio se responde así sencillito. ¿Cuál es el precio que debería estar dispuesto a pagar por esta acción? 1150. Si aquí después te dicen, y toma en cuenta que la acción está cotizando a $1000, entonces ahí probablemente tu recomendación sería comprar. Porque cálculos de valor intrínseco te dan que esa acción está subvalorada, entonces que puede haber una oportunidad. Caso opuesto también, si te dicen, mira, la acción cotiza 1500, mira, cotiza 1500, pero el valor intrínseco es 1150, no compraría esa acción. Ese es sencillito. Aquí es donde se vuelve un poquito más complejo. Y esto es algo bastante relevante, el tema de estas perpetuidades para todos los flujos de caja que vayan a calcular el resto de la maestría. Suponga que en otro escenario los dividendos de esta empresa crecerán a una tasa del 10% anual durante el primer año, a una tasa del 7% durante el segundo y a una tasa de 5% a partir del tercero y de forma indefinida. ¿Cuánto deberías estar pagando? Entonces ya no podemos utilizar esta formulita básica, sino que tenemos que añadir un poco más de estimaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente estimar cuánto es el dividendo cada uno de esos años, descontarlo, lo sumamos y listo. Dividendo en el año 1 es el 100 que te habían pagado por 1 más la tasa que te van a decir que va a crecer, 10% durante el primer año. Después, ese dividendo se supone que va a crecer a una tasa distinta. Entonces, le sumamos o lo multiplicamos por 1 más el 7% que te están diciendo. 7% que crece el segundo año. Y para el tercer año crece al 5% y de forma indefinida. También pilas acá que cuando estén haciendo esto con distintas tasas, no agarren el 100 original. Es crecimiento sobre el crecimiento que tuviste el año anterior. Entonces 117 por 1 más 5%. Entonces ya estimamos esos 3 dividendos. Falta la perpetuidad, pero vamos con eso ahorita. Entonces, valor presente del primer dividendo es el dividendo del año 1, lo descontamos a 1 más la tasa de rendimiento requerida, que es 25%. Eso vale eso a valor presente. Hacemos lo mismo con el dividendo del año 2, 1 más el 25% elevado al año 2. Y con el valor presente del dividendo 3 pasa algo bien interesante. Recuerdan que les dije que nosotros estamos valorando, vamos a poner aquí años, ¿no? Nosotros siempre nos queremos traer las valoraciones a año 0, que es el valor presente. Y tenemos el año 1, el año 2 y el año 3. Entonces, este dividendo que acabamos de calcular es el dividendo en el año 3.
pero si lo dividimos ya por esta división, lo estamos descontando un año. Entonces, no sé si me siguen hasta ahí, pero eso estén pilas con eso. Si hacemos esto, la fórmula y nos traemos, como es el último año que crece la perpetuidad, el dividendo en el año 3 a la diferencia entre 25 menos el crecimiento esperado, nos da 617. Este 617 está en el año 2. ¿Por qué? Porque tú agarraste un dividendo en el año 3 que era 123,59 y al dividirlo entre R menos G lo descontaste un año. Entonces nos está quedando 617, valor presente año 2. Eso no nos sirve todavía. Tenemos que descontarlo de nuevo al año 0. Entonces tenemos que agarrar todo esto que calculamos y volverlo a descontar. Entonces lo descontamos a 1 más la tasa pertinente, puse esto al revés, elevado a la 2. Y nos da un valor presente de 395. Y pues bueno, ya con esto sí podemos proceder a sumar estas tres cositas y nos da que esta acción debería valer 558,8. No sé si quedó claro esto de los años. En verdad esto es bastante relevante. Les recomiendo que si no están muy familiarizados con los números, repasen ejercicios y cualquier duda, como les he dicho ya varias veces, me escriben. Pero es súper importante que tengan claro que cuando estamos descontando una perpetuidad, generalmente por la fórmula, la descontamos un año inicialmente. Y eso después hay que volvérselo a traer al año sub cero. ¿Dudas por ahí? O ya estamos muy cansados para tener dudas y prestar atención. No, no. O sea, no. No, yo también estoy cansado, tranquilo. Y el último, que es también, como el caso de los bonos, un pelín más complejo, porque estamos añadiendo fórmulas nuevas. Aquí vamos a empezar estimando los dividendos, o sea, no nos dan los dividendos, tenemos que calcularlos nosotros. Entonces, las utilidades de la empresa tal durante el último año fueron 200 bolívares por acción. La empresa pagó un dividendo de 40 bolívares por acción. Se pronostica que durante los próximos 5 años la compañía seguirá con su política de pagar el 20% de sus utilidades como dividendos. Además, las utilidades de la empresa van a crecer un 25% anual durante los próximos 5 años, y a partir del quinto año, la empresa reinvertirá en el negocio solo el 50% de sus utilidades, debido a que su conjunto de oportunidades, aquí eso lo veamos rápidamente. Esta situación conducirá a que las utilidades aumenten más lentamente a partir de ese momento, que es 8% al año, y tenemos un rendimiento requerido del 15%. Entonces, aquí estamos partiendo con unos datos que no habíamos visto, que espero que hayan visto en otras materias, para que lo entendamos todo súper claro. Estamos partiendo con UPA, utilidad por acción, en inglés EPS o Earnings Per Share. Es básicamente cuánto de utilidad neta genera la empresa por cada acción que tiene cotizando en bolsa. Después tenemos dividendo en el año sub cero, que es el que acaba de pasar. Son 40 bolívares que nos dicen. Esto es un dividendo nominal, o sea, porque es un monto por acción. O sea, aquí, para que por si acaso no queda claro, fíjense que dice que la empresa tiene una política de que paga el 20% de sus utilidades como dividendos. Eso lo podemos comprobar rápidamente. Eso se llama Dividend Payout Ratio o ratio pago dividendos. Y es el dividendo que pagaste entre toda la utilidad que tú tenías disponible para pagar. O sea, esto lo podemos interpretar como que, mira, a la empresa le entraron 200 bolívares y esos 200 bolívares ellos decidieron pagar un 40 bolívares. El resto lo reinvirtieron en la empresa. Eso es igual a un 20%, que es lo que nos dice el enunciado del problema. Después tenemos que el ratio de pago de dividendos en los próximos 5 años va a continuar siendo 20%, que la utilidad va a crecer un 25%, después del quinto año la empresa reinvierte el 50%, lo que significa que tu ratio de pago de dividendos es 50% porque es lo que te queda y que tus utilidades crecen al 8% y tienes tu rendimiento requerido, perdón. Entonces, comenzamos aquí a estimar esto
rápidamente. ¿Cómo calculamos la utilidad por acción en el año 1? Pues bueno, partimos de los 200 que nos dieron en el año pasado y eso va a crecer a la tasa que nos dicen, que es 25%. Entonces, en el año 1 vas a tener una utilidad por acción del 250%. Eso lo seguimos proyectando, recordando que estas son tasas de crecimiento sobre las utilidades de los años anteriores y no sobre el 200 inicial. Entonces, tenemos que 250 crece a 1 más 25%, nos da 312. Aquí ya podemos, pues aquí dice, ya podemos fijar eso para arrastrarlo hasta el año 5. Y hasta el año 5 porque después del año 5 cambia. En el año 5, nuestra utilidad por acción va a ser ese 610 que nos dio por 1 más la tasa de crecimiento que nos dice que va a crecer en el futuro, que es 8%. Entonces ya pronosticamos estas utilidades por acción, ahora vamos con los dividendos. ¿Cómo calculamos esos dividendos? Pues bueno, con esta fórmula que nos dieron y con lo que nos dice el enunciado. De la utilidad total del año 1, que son 250, sabemos que la empresa nos va a estar pagando es un 20%. Ratio de pago de dividendos, 20%. Entonces te va a estar pagando o sea, 50 bolívares por acción. Eso lo podemos arrastrar hasta el año 5, que es siempre el 20% de la utilidad que generaste. Y en el año 6 la cosa cambia porque ya no te pagan el 20%, sino que ahora te pagan el 50%. Esto deberíamos hacerlo como 1 menos el 50% acá, que igual es 50%. Y en el año 6 generaste un dividendo de 329. Ahora procedemos a calcular el valor presente de cada uno de estos, el dividendo dividido entre 1 más la tasa que nos dan, que es el rendimiento requerido. Lo le damos al 1, fijamos las tasas para poder, pues, para poder arrastrarlo. Y lo arrastramos hasta el año 5. ¿Por qué? Porque, recordando acá, porque voy a pegar esto acá. El ejercicio nos dice que a partir del año 5 esto es una perpetuidad. Esto crece de forma perpetua. Entonces este dividendo del año 6, perdón, hay que valorarlo con esta fórmula que vimos. Entonces, el dividendo del año 6 es 329. Lo descontamos dividiéndolo entre R menos E, que R es el rendimiento requerido menos el crecimiento de las utilidades después de esto, y nos da un valor de 4.700. Como les recordaba, este 4.700 o este 329, al haberlo descontado un año, realmente no estamos ubicados en el año 6. Esto pasó a ubicarse en el año 5. Y al estar en el año 5, tenemos que volverlo a descontar al año 0. Entonces, vamos a poner esto aquí. Valor presente de nuevo. Y agarramos nuestro flujo que está a valor presente año 5, lo vamos a descontar a valor presente año 0, dividiéndolo entre 1 más 15% elevado a el año en el que estamos, que es 5, y nos da que realmente vale 2.340 a precios de hoy. Y bueno, finalmente lo que hacemos es sumar los flujos de caja descontados, el valor presente de nuestros dividendos hasta el año 5, y a eso le sumamos el valor presente del dividendo perpetuo, por llamarlo de alguna manera. Y nos da que esta acción debería valer $2.599. Ya con eso estamos listos. No sé si quedan dudas por ahí de este ejercicio o de cualquier otro. Yo creo que hay que ver nuevamente este video para asimilarlo mejor. Todo. Sí, es bastante información. ¿Qué les recomiendo que hagan? Porque viene el examen. Que intenten replicar estos ejercicios, que revisen el libro y que cualquier cosa me escriban y me pregunten y repasamos. Yo no tengo problema con eso. Héctor, este Excel sí no los puedes compartir completo. Debería. Estoy pensándolo. O sea, pero les voy a ser súper honestos, ¿qué fue lo que pasó una vez? Les mandé un Excel, se puso un ejercicio bastante similar y en el examen respondieron sobre mi mismo Excel, tipo con mi mismo nombre y todo.
cambiando Ah, nada más. no, tampoco Por así, eso ¿eh? me motivó a que lo repliquen ustedes con el mejor de sus esfuerzos y me fastidien si quieren. Vale, vale, está bien. Pero los enunciados sí no los puedes compartir. Sí, sí, o sea, Para... yo estos enunciados, algunos me los inventé yo, algunos vienen del libro. Si les interesa, puedo ahí escanear los ejercicios del libro porque hay unos resueltos, unos por resolver, si están tan interesados en practicar y se los mando sin ningún problema. Sí, claro, claro, Héctor, el claro. libro que dice es el de Urbigaray. El de Urbi y Maximiliano, sí. Chévere, Sí, ok. sí. Ok, no, pero igual sí puedes mandarnos esto, sí, Ah, no, claro, eh, claro, claro. mandar los enunciados y ahí uno los va desarrollando y complementa con los del libro. Brutal. ¿Algo más? ¿Una duda que tengan por ahí? No. No sé cómo en el examen, si a alguno les quedó claro. Héctor, ¿podrías pasar también las láminas del principio? Sí, claro, obvio, obvio. Se las monto Sí, mañana, bueno. mañana y les aviso. Buenísimo, buenísimo. Chévere, Bueno, Héctor. Dale. Muchísimas Gracias, gracias. Héctor. Ah, muchísimas gracias. una última cosita, Gracias, feliz tarde. Carlos, que Dígalo. me gustaba que también me lo dijeran a mí cuando di clases con Navarro. Ajá. Lean de pana. Leanse las cosas que él mandó, presten atención a las cosas que dice en clase. Gran parte, o sea, él le presta mucha atención a la teoría, le presta mucha atención a las cosas que dice en clase, como les digo, a las lecturas que manda. Como les comenté la otra vez, no es que se tengan que aprender, no sé, el paper de Miller y Modigliani, o no sé cuál paper les habrá comentado. Pero Todos los papers que te podrás imaginar. Bueno, Mil es que nos ha lecturas. mandado 1000 lecturas. claro, pero Cuatro, no, pero son 400 libros, 320, sí, sí, 50 papers. sí. Es así, lee burda y lee bastante, pero sean Sí, ya todo. estratégicos. Porque de repente, no todos los libros que mencionó son relevantes. De repente, el que puso screenshot en las presentaciones es el más relevante, ¿no? Entonces, como que no pierdan tampoco tiempo leyendo absolutamente todo, pero dedíquenle tiempo a por lo menos tener las cosas ubicadas. De repente, tener una carpetica con todas las lecturas que mandó, por si acaso hacer una preguntita por ahí, puedes buscar rápidamente. Sean eficientes y estratégicos con eso. A pesar de que, bueno, el examen es bastante, tiene bastante tiempo, pero bueno, Seguro, Chévere. seguro. Gracias, Héctor, Gracias, por la gracias, participación. gracias por esos datos. seguro. Cuídense y cualquier cosa me avisan, estoy a la orden. Seguro. Feliz Chao, Seguro, noche. pana. Nos gracias. vemos. Gracias, Héctor. Gracias.